El Virreinato del Río de la Plata fue creado en 1776 por la corona española, separándose del Virreinato del Perú, en un esfuerzo por mejorar la administración y defensa de los territorios del sur de América. Abarcaba territorios que hoy corresponden a Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte del sur de Brasil. El virreinato fue establecido en un momento en que España intentaba fortalecer su control sobre sus colonias, especialmente en respuesta a las crecientes amenazas de potencias extranjeras como Portugal y el Reino Unido. Su capital fue Buenos Aires. Esta había sido originalmente un asentamiento menor, pero con la creación del virreinato, adquirió una mayor relevancia como puerto principal para el comercio atlántico. Pronto Buenos Aires se convirtió en un centro neurálgico para el contrabando, debido a las políticas restrictivas de la corona española que limitaban el comercio a través de los puertos autorizados. La ciudad, en ese sentido, desarrolló un carácter comercial y cosmopolita, con una población compuesta por españoles, criollos, indígenas, esclavos africanos y mestizos. Este dinamismo comercial contribuyó a la formación de una identidad porteña particular, caracterizada por una actitud desafiante frente a las autoridades coloniales. La economía del virreinato estaba fuertemente basada en la ganadería y la exportación de cueros y carne, lo que influenció sus expresiones culturales y artísticas. El Virreinato del Río de la Plata culminó con los procesos de independencia que se extendieron por América Latina a principios del siglo XIX. La Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires marcó el comienzo del fin del control colonial español en la región. Esta revolución no fue un acto aislado, sino parte de un movimiento más amplio que estaba ocurriendo en toda América Latina, impulsado por las ideas de la Ilustración, el ejemplo de la independencia de Estados Unidos, y el debilitamiento de España debido a las guerras napoleónicas en Europa. La Revolución de Mayo dio lugar a una serie de conflictos y guerras civiles, que resultaron en la independencia de los territorios que componían el virreinato. En 1816, bajo el liderazgo de figuras clave como José de San Martín, las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia formal de España en el Congreso de Tucumán. Finalmente, con la derrota definitiva de las fuerzas realistas en América del Sur, el virreinato dejó de existir, dando paso a la formación de nuevas naciones independientes en el cono sur de América Latina. El arte colonial en el Virreinato del Río de la Plata se desarrolló en un contexto de intercambios culturales y económicos, tanto con Europa como con el resto de América Latina. A diferencia de otros virreinatos, donde el oro y la plata impulsaron la creación de obras artísticas opulentas, en el Río de la Plata el arte fue más austero, reflejando una sociedad que, aunque rica en recursos naturales, no tenía el mismo acceso a grandes cantidades de metales preciosos. Esta base económica generó una sociedad que, aunque económicamente activa, no disponía de los mismos recursos para invertir en arte lujoso y opulento. El resultado fue un arte colonial que se caracteriza por su austeridad y su enfoque en la funcionalidad. En lugar de los dorados exuberantes y las elaboradas decoraciones que se ven en las iglesias de Lima o Ciudad de México, en el Río de la Plata las iglesias y catedrales tienden a ser más sobrias, con un uso más moderado de los ornamentos. Los materiales disponibles localmente, como la piedra y la madera, se emplearon de manera eficiente, y el diseño arquitectónico favoreció líneas simples y proporciones equilibradas. Los retablos, que en otros lugares eran recargados y dorados, en el Río de la Plata a menudo eran más simples, con una menor cantidad de detalles y una menor dependencia del oro. Esta austeridad no disminuye su valor artístico, sino que refleja una adaptación creativa a las limitaciones locales, lo que da lugar a un estilo distintivo que combina la devoción religiosa con la realidad económica.
Argentina recibió la influencia de los grandes centros de irradiación del arte colonial, que fueron Quito, Lima y Cusco, por la ruta que desde Bolivia entraba por Salta, y llegaba a todo el noroeste y el centro del país, hasta Córdoba. En Salta se conservan edificios de interés como el Cabildo, y algunas iglesias de la ciudad y del interior de la provincia, en su mayoría erigidas por misioneros, conforme a modelos europeos, pero en las que puede notarse claramente la influencia indígena, especialmente en los detalles ornamentales. Salta es quizás la ciudad que conserva la mayor cantidad de espaciosas e interesantes residencias particulares de la época colonial. Es evidente que ninguna ciudad argentina atesora mayores y mejores testimonios del arte colonial que la mediterránea Córdoba. Su catedral es uno de los monumentos arquitectónicos más valiosos del país, comenzado a construir en 1677 conforme a conceptos del barroco italiano, con el cual se han amalgamado bastante armoniosamente otras influencias. Se destacan sus torres gemelas y muy especialmente su bellísima cúpula, realizada con estribos radiales. Resultan asimismo dignos de mención la iglesia de la Compañía de Jesús, con su abovedamiento en madera de cedro, la residencia del virrey Sobremonte y el valioso claustro de la universidad. En el interior de la provincia de Córdoba, se conservan numerosos edificios coloniales de interés, especialmente de carácter religioso, entre los que sobresalen las iglesias de Alta Gracia y de Candonga. Otro elemento fundamental del patrimonio arquitectónico de Córdoba son las estancias jesuíticas, como la de Alta Gracia, la de Jesús María y la de Santa Catalina. Estas estancias no solo funcionaban como centros de producción agrícola y ganadera, sino también como núcleos de evangelización y educación indígena. Los complejos jesuíticos, con su mezcla de arquitectura barroca europea y elementos locales, son reconocidos por su relevancia histórica y artística, y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Lamentablemente, la ciudad de Buenos Aires conserva escasos edificios de la época colonial. Entre ellos se destaca el actual de la catedral, erigido en el siglo XVIII, sobre las ruinas de otro que se había derrumbado. Fue construido conforme a los planos del arquitecto Antonio Masella, y en el siglo siguiente se le adosó la fachada neoclásica que hoy conserva, con sus columnas y su frontis triangular. El edificio del Cabildo, erigido entre 1725 y 1751, a pocos metros de la catedral, ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, pese a las reformas y mutilaciones que tanto lo han alterado, porque simboliza la libertad y la independencia de Argentina, ya que en su recinto se originó el movimiento emancipador de 1810. Su diseño es una mezcla de influencias barrocas y neoclásicas. Destaca por su fachada austera, con una serie de arcos que forman una galería en el nivel inferior y un balcón en el superior. La torre central, coronada por una cúpula, es un elemento visual dominante, que otorga al edificio un carácter solemne y simbólico, reflejando su función como sede de la administración colonial. La estructura es sencilla pero elegante, utilizando materiales locales como el ladrillo y la piedra, y su blanco encalado contrasta con el entorno urbano, lo que lo convierte en un hito histórico y cultural en Buenos Aires. Otros edificios coloniales de valor son la Casa de Ejercicios Espirituales, y las iglesias de San Ignacio, El Pilar, San Francisco, Santo Domingo y La Merced. En la provincia de Misiones, en el extremo nordeste de la Argentina, se encuentran interesantes restos de las misiones jesuíticas. Fundada en el siglo XVII, la misión de San Ignacio Miní fue construida en un estilo que combina elementos barrocos con influencias indígenas guaraníes. La iglesia principal, que aún conserva partes de su estructura, está construida en piedra arenisca roja, un material local que le da un aspecto imponente y rústico.
El diseño de la misión sigue el modelo típico de las reducciones jesuíticas, con una plaza central alrededor de la cual se disponían la iglesia, las viviendas de los misioneros y las viviendas comunales de los guaraníes. Las decoraciones escultóricas en la fachada de la iglesia, aunque erosionadas, muestran un detallado trabajo en relieve que mezcla motivos cristianos con simbolismos indígenas, reflejando la fusión cultural promovida por los jesuitas. Estas ruinas no solo son un testimonio arquitectónico, sino también un símbolo de la historia de las misiones y su impacto en la región. Jujuy conserva con pocas modificaciones su catedral del siglo XVIII, y Santa Fe, la iglesia de la Inmaculada o de los jesuitas, y el convento de San Francisco, comenzado a construir en 1680, con su techo de madera en el que se observa un singular trabajo de inspiración mudéjar, pero que no obstante ello, exhibe claras influencias precolombinas. La República Oriental del Uruguay, que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, concentra casi toda su arquitectura colonial en dos ciudades, Montevideo y la cercana Colonia. Como ya dijimos, hay que tener en cuenta que toda esta región rioplatense, por no tener metales preciosos, no resultaba para España tan atractiva como México y Perú, y asimismo que por haber sido fundada Montevideo recién en 1726, no se benefició con las épocas de esplendor de España, que ya habían pasado, y además tuvo un periodo colonial bastante más breve. Con todo, quedan algunas iglesias, la más interesante de las cuales es la de San Carlos, como también el Cabildo de Montevideo, y la Ciudadela, todos ellos del siglo XVIII, con modificaciones posteriores. En cuanto a escultura y pintura, podemos rescatar a la producción jesuítica guaraní, una de las más originales de América. Aquí se desarrolla un lenguaje ligado más a conceptos que a formas. El arte jesuítico guaraní representa una síntesis única entre las tradiciones artísticas europeas y las expresiones culturales indígenas de los guaraníes, durante el periodo colonial en el siglo XVII y XVIII. Estas producciones se desarrollaron en las misiones jesuíticas ubicadas en la región del actual Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, donde los jesuitas establecieron reducciones para evangelizar y educar a la población guaraní. Los jesuitas entablaron una relación cercana con los guaraníes, casi de parentesco. Les enseñaron a pintar, a tallar y a construir. Sin embargo, los misioneros se sorprendían de la capacidad de los carpinteros guaraníes, cuyo oficio estaba desarrollado en su tradición cultural de la selva, construcción de canoas, armas, viviendas y utensilios. En los talleres, se buscaba imitar la imaginería barroca del Viejo Mundo. Sin embargo, los guaraníes confeccionaban los modelos sin imitar las imágenes europeas, tallándolas según la forma cilíndrica de los árboles. Así nacen las estatuas Orcón, esculturas que parecen guardar en ellas la forma cilíndrica del tronco, y cuyas cabezas y manos se hacían por separado de forma que se pudieran ensamblar. En cierta manera tienen una reminiscencia totémica. Se caracterizan por su hieratismo y cierta rigidez, con una estética parecida a la románica y bizantina, pero con un mestizaje único presente en cada pieza escultórica. A esto se le suma la mirada hipnótica, una característica distintiva de la producción jesuítica guaraní. Estas obras miran al espectador y no al cielo, como en éxtasis, como es habitual en el estilo barroco europeo. El guaraní quería comunicarse con los santos, no aceptaba que fuera solo algo para mirar, tenía que ser para dialogar, para rezar. Por este motivo se busca producir un estado de hipnosis en el espectador. El estilo de las estatuas Orcón fue desarrollándose en 3 etapas. Primeramente fueron cilíndricas, con cabezas y manos ensambladas. Luego de talla completa y de túnicas ahuecadas en las piernas.
Y por último, de mantos de pliegues aplanados. En cuanto a pintura destacamos a la Virgen de Avillú, una de las más antiguas, de 1618. Realizada por un guaraní. Se trata del caso único en el arte de las misiones de una pintura firmada y fechada. La inscripción original sobre el dorso de la tela dice, Avillú Fesit. Itapúa 1618. La fotografía infrarroja permitió descubrir un boceto que subyace a la pintura definitiva. También permitió identificar y separar la mano europea del maestro, y la mano de la pintura final de su discípulo guaraní. Lo cual posibilita analizar los cambios entre los dos estadios de la obra, el boceto preparatorio y la pintura definitiva. Además de acentuar la planimetría, el pintor guaraní enfatizó la mirada aumentando la abertura y el tamaño de los ojos. Se trata de la característica antes mencionada. La búsqueda de una comunicación casi hipnótica de la mirada de la figura con el espectador. En la clase que viene veremos lo más destacado del arte colonial en Brasil. Hasta la próxima.